El hombre no es más que la serie de sus actos, todo lo demás, su alma, sus ideas, sus sentimientos, no es más que la espuma de esos actos. George Politzer. Reseña. Deshacer la ansiedad. Deshacer la ansiedad de Judson Brewer es un enfoque innovador para enfrentar la ansiedad a través de la ciencia del hábito y la atención plena. En lugar de tratar la ansiedad como un enemigo a combatir, Brewer nos invita a entenderla como un ciclo de hábitos que podemos desaprender. El libro explora cómo la ansiedad se convierte en un patrón mental que reforzamos inconscientemente a través de respuestas automáticas, y sugiere que la clave para romper este ciclo está en la conciencia de nuestros propios pensamientos y emociones. Uno de los puntos clave del libro es la idea de que la ansiedad funciona como una recompensa negativa. Cuando estamos ansiosos, buscamos alivio, pero muchas veces elegimos mecanismos de escape poco saludables, como comer en exceso, procrastinar o usar las redes sociales en exceso. Estos comportamientos no solo no alivian la ansiedad, sino que refuerzan el ciclo, manteniéndonos atrapados. Brewer propone que, para romper este patrón, debemos primero ser conscientes de lo que estamos sintiendo y luego aprender a responder de manera diferente. Brewer también introduce el concepto de mente curiosa como una herramienta para deshacer los hábitos de ansiedad. Al practicar la curiosidad en lugar de dejarnos llevar por el pánico o las reacciones automáticas, podemos cambiar nuestra relación con el miedo y la incomodidad. Esta curiosidad nos permite observar cómo funciona la ansiedad en nosotros mismos, desarmando su poder. El autor sugiere que en lugar de evitar la ansiedad, debemos aprender a observarla sin juicio. Otro aspecto notable del libro es su enfoque basado en la neurociencia. Brewer combina su experiencia como psiquiatra y experto en mindfulness con estudios científicos que muestran cómo el cerebro crea y mantiene los hábitos, incluyendo los de ansiedad. Al usar escáneres cerebrales y análisis de comportamiento, el autor presenta pruebas convincentes de que es posible reentrenar el cerebro para que responda de manera diferente ante el estrés y la ansiedad. El libro no solo se queda en la teoría, sino que ofrece herramientas prácticas que los lectores pueden aplicar en su vida diaria. Brewer enseña ejercicios de mindfulness y respiración, además de técnicas para aumentar la conciencia sobre los hábitos mentales. A lo largo del libro, se presentan ejemplos de pacientes que han aprendido a manejar su ansiedad utilizando estos métodos, lo que aporta un enfoque accesible y esperanzador para cualquier persona que luche con este problema. En general, Deshacer la ansiedad destaca por su enfoque simple pero profundamente eficaz para abordar un problema complejo. Brewer muestra que la clave no está en evitar la ansiedad o en intentar controlarla a la fuerza, sino en aprender a observarla y comprenderla. Este enfoque permite a los lectores dejar de alimentar el ciclo de la ansiedad y empezar a romper los hábitos mentales que la mantienen. Este libro es una excelente lectura para aquellos interesados en una nueva perspectiva sobre la ansiedad, tanto desde un punto de vista científico como práctico. Brewer nos recuerda que la solución a la ansiedad no es rápida ni fácil, pero es posible con paciencia, conciencia y curiosidad. Crítica. Deshacer la ansiedad. Deshacer la ansiedad de Judson Brewer ofrece una perspectiva novedosa sobre cómo abordar la ansiedad, centrada en romper los ciclos de hábitos que refuerzan este estado mental. El autor utiliza su experiencia en neurociencia y mindfulness para explorar cómo la ansiedad se forma como un patrón de recompensa negativa, en el que el alivio temporal que buscamos perpetúa el problema. Aunque el enfoque de Brewer es interesante y accesible, algunos lectores podrían encontrar que la relación entre el hábito y la ansiedad es más compleja de lo que él presenta. Uno de los puntos fuertes del libro es su capacidad para simplificar un tema complicado, ofreciendo herramientas prácticas y ejemplos claros que pueden ser aplicados en la vida diaria. Sin embargo, esta simplificación también puede ser vista como una limitación. Para quienes buscan una exploración más profunda de las causas subyacentes de la ansiedad, es posible que la propuesta de Brewer no satisfaga completamente sus expectativas. A veces, el enfoque en los hábitos parece no considerar otros factores psicológicos o sociales que también juegan un papel importante. El uso de la atención plena y la curiosidad como herramientas para combatir la ansiedad es uno de los aportes más valiosos del libro. No obstante, aquellos que no están familiarizados con el mindfulness pueden sentir que las soluciones propuestas requieren un alto nivel de compromiso y práctica, lo que puede ser desafiante para quienes buscan resultados más inmediatos. El ritmo de cambio, según Brewer, puede parecer demasiado gradual, y algunos lectores podrían desear estrategias más rápidas o directas. En resumen, Deshacer la ansiedad es una lectura recomendada para aquellos interesados en un enfoque práctico y basado en la neurociencia. Su fortaleza radica en la idea de desaprender hábitos, aunque podría no profundizar lo suficiente en las complejidades del trastorno de ansiedad para algunos lectores. Aún así, la propuesta de Brewer de cultivar una mente curiosa como herramienta de sanación resulta refrescante y útil.
Razones para leer Deshacer la ansiedad. Enfoque práctico. Ofrece herramientas fáciles de aplicar para romper el ciclo de la ansiedad, basadas en la neurociencia y el mindfulness. Comprensión profunda del hábito. Explica cómo la ansiedad se refuerza a través de hábitos, proporcionando una nueva perspectiva para abordar el problema. Uso de la curiosidad como antídoto. Enseña a cultivar una mente curiosa para observar y desaprender los patrones que mantienen la ansiedad. Método basado en la ciencia. Combina estudios científicos y escaneos cerebrales para mostrar cómo el cerebro puede reentrenarse para superar la ansiedad. Ejemplos reales. Presenta casos de personas que han reducido su ansiedad usando las técnicas descritas, lo que lo hace accesible y cercano. Más allá de medicamentos. Ofrece una alternativa a los tratamientos farmacológicos, apostando por el autocontrol y la atención plena para enfrentar el estrés y la ansiedad. Autor: Hudson Brewer. Hudson Brewer es un psiquiatra, neurocientífico y pionero en la investigación sobre la formación de hábitos y su relación con la ansiedad y otros trastornos de la mente. Nació y creció en Estados Unidos, donde desde joven mostró interés por comprender los procesos mentales y las emociones humanas. Su curiosidad lo llevó a estudiar medicina en la Universidad de Washington, donde posteriormente se especializó en psiquiatría. Desde entonces, ha dedicado su carrera a investigar cómo la mente humana funciona bajo condiciones de estrés y ansiedad. Uno de los principales enfoques de Brewer ha sido la relación entre los hábitos y la salud mental. A lo largo de su carrera, ha combinado técnicas de mindfulness con descubrimientos en neurociencia para entender cómo se forman los patrones repetitivos en el cerebro y cómo estos pueden ser transformados. Brewer es conocido por haber popularizado el concepto de hábitos mentales, explicando cómo pensamientos y emociones repetitivas, como la ansiedad, pueden convertirse en hábitos difíciles de romper. A lo largo de su carrera académica, Brewer ha ocupado cargos importantes en instituciones de renombre. Es profesor asociado en el Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Brown, donde también dirige el Centro de Investigación de Mindfulness. Además, ha sido investigador principal en múltiples estudios que han explorado la relación entre el mindfulness y la reducción de la ansiedad, el estrés y las adicciones. Una de sus mayores contribuciones ha sido su capacidad para traducir conceptos complejos de la neurociencia en herramientas prácticas que pueden ser utilizadas por el público en general. Brewer ha desarrollado aplicaciones como Unwinding Anxiety y Eat Right Now, que ayudan a las personas a desaprender hábitos poco saludables y reducir su ansiedad a través de técnicas de atención plena. Estas herramientas son un reflejo de su enfoque único, donde combina la ciencia con la accesibilidad. A lo largo de los años, Brewer ha publicado numerosos estudios en revistas científicas de alto impacto, consolidándose como una autoridad en su campo. Además de sus artículos académicos, también ha escrito varios libros, siendo Deshacer la ansiedad uno de los más reconocidos. En este, Brewer explora cómo la ansiedad se convierte en un hábito mental y cómo las personas pueden liberarse de él a través de la curiosidad y el mindfulness. Brewer también ha sido invitado a compartir su trabajo en importantes plataformas de divulgación científica. Ha dado charlas que han acumulado millones de visualizaciones, donde explica de manera clara y concisa cómo el cerebro forma hábitos y cómo podemos romperlos. Estas charlas han ayudado a popularizar sus teorías y métodos, conectando con una audiencia mucho más amplia que la académica. A lo largo de su carrera, Brewer ha recibido múltiples reconocimientos por su trabajo, tanto en el campo de la psiquiatría como en la investigación sobre mindfulness. Su enfoque innovador ha sido destacado en diversos medios de comunicación, incluyendo entrevistas y apariciones en programas televisivos, donde sigue defendiendo la importancia de una mayor conciencia de los hábitos mentales. Hudson Brewer continúa su investigación mientras enseña y trabaja con pacientes que buscan liberarse de la ansiedad, el estrés y las adicciones. Su compromiso con la investigación y la aplicación práctica de sus descubrimientos sigue ayudando a miles de personas a mejorar su bienestar mental, combinando la ciencia y la compasión en su enfoque terapéutico.